¿Y si te dijera que la minería es mucho más que lo que escuchás por ahí? ¿O que este video, internet, tu computadora, tu celular y hasta la heladera de tu casa no existirían sin minería? Conoce a personas que se especializaron en distintas áreas que te van a mostrar cómo la minería impulsa la innovación, el progreso y transforma comunidades. Porque la minería es mucho más que una industria. Es trabajo, es desarrollo. La minería es futuro. Hola, ¿qué tal? Esto es MEF, el streaming de Minería es Futuro, en una nueva edición con un grupo de especialistas seleccionados de muchos años en esta industria, con mucho conocimiento y con una mirada muy interesante para ayudarnos a echar luz a un montón de información y de datos que a veces circulan, ¿sí? Y no tenemos muy en claro qué significan y en dónde están basados. Así que en vez de hablar por hablar, vamos a preguntarles a los que saben. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Y les voy a pedir que se presenten. Matías, bueno, ya te presenté. Gracias. Matías Baglietto, ingeniero en electrónica. Hace 20 años que soy proveedor de la industria minera. Y institucionalmente soy vicepresidente de CAPMIN, que es la Cámara Argentina de Proveedores NETS. Bueno, gracias por la invitación, Martín. Eduardo Gigante, ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires. Soy consultor independiente en temas mineros, particularmente en general y particularmente en minería de litio. Hace casi 15 años que estoy en el sector. Bien. Bueno, Martín, muchas gracias por la invitación. Yo soy Nadav Raxman, soy economista, estudié en la UBA, también hice una maestría en la Universidad General Sarmiento en temas de industria. Siempre estuve muy dedicado a los temas de desarrollo, muy interesado en esos temas y desde hace ya más de 7 años que estoy trabajando en el sector minero. Actualmente soy jefe de economía de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, la CAEM. Y trabajando en los mismos temas de siempre, digamos. De minería. De minería y vinculado con el desarrollo. Vos tenés datos oficiales. Me imagino igualmente todos tienen datos oficiales, pero les voy a hacer preguntas en general. Ahora, la pregunta que la gente se hace, ¿no? La minería, fantástico, va a generar mucho empleo para los argentinos. ¿Cuántos puestos de trabajo directos o indirectos puede generar realmente la minería en Argentina? ¿Cómo se calcula y hasta dónde llega esto del indirecto? Bien. Hoy en día la minería en Argentina tiene aproximadamente unos 40.000 puestos de trabajo directos, ¿sí? A eso se le suman unos 60.000 más que se calculan como indirectos. Por supuesto, el cálculo del empleo indirecto es una foto, ¿no?, del momento, ¿sí? En algunos lugares del mundo ese valor, ese multiplicador del empleo directo son 4 veces. Nosotros en Argentina lo calculamos 2,5, 2,6, ¿sí? En base a un trabajo que se hizo con datos de AFIP y datos oficiales de CIPA, ¿no?, del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, ese multiplicador es un valor que va cambiando en el tiempo, ¿no? No es un valor estático. En todo caso, nosotros estamos calculando que tranquilamente ese empleo se puede duplicar, ¿sí?, en los próximos años con las inversiones de cobre, las inversiones de litio. Tranquilamente puede llegar a 200.000. Podría pasar 200, 250.000 tranquilamente, empleos. Sí. Y podría ser más también, pero bueno, el cálculo más o menos te llega hasta ahí. Seguro. Sí, como te decía, el empleo indirecto se mide en distintos momentos y tiene valores, pero no deja de ser una foto de algo que se va modificando en el tiempo. Bien, cuando uno piensa en la incorporación de nuevas fuentes de trabajo y de crecimiento, lo primero que piensa es, bueno, a las empresas mineras que contratan, pero me imagino que hay muchas pymes o muchas empresas proveedoras de servicios que incorporan gente para brindarle servicios a las empresas mineras. ¿Qué impacto va a tener esto en las empresas proveedoras de servicios? ¿Cómo lo calculan ustedes esto también? ¿Y hasta dónde creen que puede llegar este impacto en los próximos años? Bueno, es una pregunta compleja. Vamos a tratar de hacerla una respuesta escueta. Como bien decía Nadav, es complejo estimar cuántos son los empleos no directos, porque generalmente son de otras ramas y están declarados ante la AFIP, el fisco, ARCA ahora, de otra manera. No es explotación de minas y canteras, sino es
metalmecánica, industria, comercio. Entonces, es muy difícil identificar qué parte de estos empleos están abocados a la minería. Hay estudios y predicciones que hablan de 2,5 o 3 veces. Por lo tanto, si hay un empleo en el sector minero, hay 2 o 3 en el sector proveedor. Y hay un cálculo adicional que se hace, que es el empleo inducido, que es el que genera propiamente la actividad en sí. El que es empleado de una minera, después va al cine, y eso es imposible de computar como un empleo de proveedor. Eso es un empleo generado por el consumo, un empleo inducido, el de la persona que en el cine atiende la boletería. Por lo tanto, de algunos estudios que se han hecho con el petróleo aquí en la Argentina, son actividades similares, se puede hablar de hasta 3 o 4 empleos más respecto del puesto directo que mencionaba Nadab en la actividad. Claro, pues el ejemplo que a veces damos nosotros es, no sé, el trabajador minero va al supermercado, se va de vacaciones un fin de semana largo, o sea, promueve el surgimiento y el impulso de otras industrias. Sí, Y te voy a preguntar... No solo eso, Martín, el empleo minero directo es uno de los mejores pagos en el sector económico argentino. O sea, hay que tener en cuenta que esos 40.000 personas que trabajan en forma directa tienen de los mejores salarios del país. El segundo salario mejor pago de A ver, la Argentina. contame, dame algunos ejemplos si es que los tenés, sobre todo para que la gente No, no no, familiarizada o sea, con la industria diga, che, ¿y cuánto gana un Digamos, trabajador minero? en la Argentina nosotros, si buscamos, siempre, obviamente que el salario industrial siempre está bien posicionado dentro de los salarios generales de comercio, servicios y demás. Pero el salario industrial siempre está por arriba. Y por arriba o sea, los mejores salarios industriales son justamente los del petróleo y gas y de la minería, ¿no? Que están siempre por arriba de la media nacional. Así que es una marca de que la minería no solo desarrolla, sino que también ayuda y es económicamente muy dinámico. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? Bien, la pregunta que tenía para hacerte a vos es, Dale. ¿cómo ayuda la industria minera al crecimiento o surgimiento de otras industrias? Es una muy buena pregunta y generalmente así como es multiplicador de puestos de trabajo, también es multiplicador de industria de distinto tipo, ¿no? Siempre se dice que la minería es la madre de todas las industrias, ¿no? Entonces, dentro de ello siempre vas a tener fabricaciones de distinto tipo de equipos, también servicios, seguridad, cuestiones de, por ejemplo, lo que tiene que ver con en la industria pesada, o sea, equipos pesados para trabajar dentro de las minas. Es decir, la minería no solo es madre de todas las industrias y brinda servicios y materias primas a otras industrias, sino que también genera dentro de sí todo un ecosistema industrial que obviamente es muy importante. Mira, hace poco vine hace poco de la PIDA, como veníamos charlando hace un ratito, ¿no? Y una de las preguntas que me acerqué a uno de al stand de Canadá, básicamente, y le pregunté a ellos si me podrían decir cuáles son las minas que están relevantes dentro de su territorio, ¿no? El tema territorial también es muy importante para ellos. Y me dijeron en todo el territorio. Es decir, y me dieron un mapa que lamentablemente me lo olvidé, pero ese mapa vos ves claramente que la minería está esparcida en todo el territorio canadiense. Es decir, no es que hay un lugar vinculado con la minería, sino que está en todo su territorio. No tienen pampa húmeda ellos. Pues no tienen pampa húmeda, exactamente. Entonces, y una de mis preguntas era, bueno, ¿y quién atiende a todas estas minas? Y obviamente está la industria y obviamente la infraestructura, ¿no? Construida dentro del país, que es fundamental para su desarrollo, pero sin lugar a dudas, la minería no solo es un desarrollo per se, sino que también es un desarrollo alrededor, en el contorno de la propia minería, ¿no? Sí. Nosotros, si me permite, Sí, agrega. el comentario. Con ganas de meter la cuchara. Nosotros en KM hicimos hace poquito, a fines del año pasado, publicamos un informe que está online acerca del impacto del desarrollo de la industria del litio en la industria química, ¿sí? de Argentina. Nosotros relevamos 5 o 6 insumos químicos, digamos que son los principales que hoy consume la industria del litio, que son ácido clorhídrico, soda cáustica, soda ash, ácido sulfúrico y un par más. Y cal, perdón. Gracias, Eddie.
Y hicimos un cálculo a partir de las proyecciones que teníamos en aquel entonces, cuando empezamos el estudio a principios del año pasado, cuánto más va a demandar de esos insumos químicos. En algunos casos multiplica el consumo del insumo en el mundo, en Argentina, lo que se consume en Argentina. En otros casos es también significativo, un 40% arriba de lo que produce hoy la industria argentina o lo que se consume en el país. O sea, dentro de las industrias, la industria química, por ejemplo, también recibiría un impacto fuerte tal cual, por el crecimiento de la industria del litio. Tal cual, sí. Hay casos de, tenemos Ledesma, por ejemplo, en Jujuy, que hoy en día está pensando en inversiones para ampliar su capacidad productiva de ácido clorhídrico y soda cáustica. Tenemos industrias en Buenos Aires también, de que en el polo petroquímico, que también tuvieron que ampliar capacidades. Entonces, la minería, el litio en este caso, en el caso de este estudio, el crecimiento moviliza a otras industrias también y se puede medir eso. Bien. Eduardo, vos hablaste mucho recién de la importancia en el territorio canadiense del desarrollo de la minería. Ahora, sin irnos tan lejos, y antes mencionaste Chile y Perú, que son dos países vecinos, Sí. y que vos dijiste al lado nuestro son gigantes. Sí. ¿Cómo impacta la minería en esos países y qué potencial tiene Argentina de cara a algo mucho más cercano, digo, para el común de la gente? Si le hablas de Canadá, pero ya queda muy lejos. Chile y Perú están acá al lado. Bueno, yo te doy un ejemplo clave que, por ejemplo, ¿cuál es la exportación minera de todo el complejo minero argentino? 3.000, 4.000 millones. 4.600 fue. 4.600 millones de dólares. Chile exporta solamente por cobre alrededor de 45.000 millones de dólares. Solo cobre. Solo cobre. Perú, 36.000 millones de dólares. Es decir, vos ves esos números y obviamente que son gigantescos al lado del complejo minero que tenemos nosotros aún, ¿no? O sea, potencialmente sí, tenemos esa potencialidad de poder llegar. Nosotros aún no explotamos cobre, ¿no? A gran escala. Lo que hace que, y en territorio tenemos recursos de cobre bien identificados y proyectos bastante avanzados, pero la realidad concreta es que hoy todavía no se explota el cobre. Y además a esos países le tenés que agregar otros minerales. Por ejemplo, Chile es el segundo productor mundial de litio. O sea, Chile produce, el año pasado, en 2024, produjo alrededor de 240.000 toneladas de carbonato de litio y nosotros alrededor de 70.000 toneladas. Es decir, son varias veces Argentina. O sea, que la potencialidad de crecer es enorme. Es enorme. Y depende un poco de nosotros. Sí, yo creo que depende de múltiples factores, ¿no? Pero factores que se me vienen a la mente inmediatamente cuando hablo sobre potencial crecimiento minero, obviamente es que es la infraestructura, ¿no? Es central para poder desarrollar la minería en el país, más sabiendo que los complejos mineros siempre están en lugares muy inhóspitos y muy remotos, ¿no? Bien. Y es necesario tener un tema bastante importante ahí en tema de infraestructura. Tiraste un tema a la mesa que en estos días estuvo haciendo mucho ruido. Matías, ¿qué necesitamos? ¿La infraestructura, las empresas, el apoyo financiero? ¿Qué es lo que hace falta para desarrollar la minería? Bueno, es una multiplicidad de factores. La infraestructura es fundamental. Imaginémonos que la mayor parte del cobre que eventualmente podamos producir la vamos a tener que transportar en tren, y creo que todos saben que las vías férreas, especialmente de carga en Argentina, no están en condiciones de transportar ese tonelaje. No quiero entrar en los detalles, pero si nosotros no mejoramos las vías férreas desde la cordillera hasta los puertos, no vamos a poder sacar el cobre, por lo menos por el lado argentino. Que sería fundamental para el desarrollo no solo del sector minero, sino de la infraestructura ferroviaria, que no solamente va a usar el sector minero, como decía, sino otras industrias. Así que desde la infraestructura, desde transporte ferroviario, energía, las minas de cobre tienen consumos elevados, 260 megas, 300 megas de energía, que es aproximadamente lo que consume la ciudad de San Juan, para más o menos. Sí, Atucha tiene 320 megas, Atucha 1. Así que imagínate que es una central eléctrica entera. Somos otras centrales nucleares. Sin entrar justo a los números, pero son esos órdenes de magnitud. Y si no logramos conectar una mina de cobre al interconectado nacional, no hay forma de poder generar toda esa energía con grupos electrógenos. No es
sustentable, así que hay que ayudar a la infraestructura minera para que los proyectos se puedan desarrollar. Lo bueno es que hay tiempo, porque un proyecto minero de cobre tarda en su construcción unos 5 años, por decirlo así. Bueno, tenemos el tiempo como para mejorar la subestación a la que se va a conectar, como para mejorar las vías férreas. Hay que ponerse a trabajar. Claro, todo tiempo, pero hay que empezar a correr. Y vos hablaste de la sustentabilidad, que es un criterio muy importante porque mucha gente expresa su preocupación de cómo va a impactar o cómo va a dañar esto en el ambiente. Vos que tenés experiencia trabajando como proveedor de muchas de las empresas mineras más importantes, ¿cómo es el concepto de sustentabilidad para las empresas y para los proveedores que le brindan servicio a esas empresas? Bueno, tuve la suerte de estar en la mayoría de los proyectos mineros de Argentina y tuve la suerte de estar en proyectos mineros en Chile y en Canadá. País vecino y un país del primer mundo. Los procesos son los mismos, las empresas son las mismas y los estándares son iguales de alto. He visto cosas en Canadá quizás que estaban hasta un escaloncito abajo de las que hacemos en Argentina. Por lo tanto, esa parte a mí no es algo que yo le huya. Hay que hablar de esto, lo tenemos que contar. Habiendo dicho esto, hay que trabajar en todo el sector minero para que esto siga mejorando. Yo sé que CAEM lo hace mucho, tiene unos programas muy intensivos. Desde el sector proveedor nosotros tenemos que aportar principalmente en términos de seguridad, porque los proveedores, como decía, son los que mayor cantidad de empleo tienen, por lo tanto es la mayor cantidad de personas expuestas o en riesgo de sufrir accidentes. Y de sustentabilidad en lo que hace a nuestros procesos internos. Necesitamos mejorar la calidad de los proveedores, que hoy no es mala, pero lo tenemos que ir subiendo para las inversiones que vienen. Bien, el nivel de demanda que tienen del cumplimiento de estándares de seguridad, de cuidado del ambiente, que las empresas contratistas les imponen a ustedes, me imagino que es amplio, digamos. O sea, hay un monitoreo de cómo producen ustedes para poder brindarle a las empresas. Por supuesto, todo proveedor está auditado por la empresa minera. Hoy el nivel es alto y para las inversiones de cobre, que son inversiones más grandes y de mayor CAPEX, donde los factores a analizar son mucho mayores, el nivel es aún más elevado. Nosotros tenemos que trabajar los proveedores, la cadena de proveedores, junto con las mineras, por supuesto, para elevar el estándar. No podemos quedarnos en como estamos y seguir trabajando así, y necesitamos ir elevando el estándar de todas las empresas porque si no, no vamos a poder acompañar la inversión. Y eso es fundamental. Si el proveedor no acompaña la inversión se va a hacer igual, pero con el proveedor de otro lado. Sí. O sea, eso es fundamental. Nosotros también el año pasado hicimos una encuesta entre las empresas mineras y les preguntamos cuáles eran las principales problemáticas que encontraban a la hora de buscar un proveedor local. Ahí obviamente surgió el tema de la competitividad de precios y costos, que era importante, pero más importante aún era el tema de las certificaciones y cumplimiento de estándares. Las empresas mineras no miran necesariamente el precio como el factor más importante, sino la capacidad de cumplimiento de esos estándares. Es que en realidad no cumplir con los estándares directamente te saca de la competencia. Si vos no estás a la altura y sabemos que los criterios de sustentabilidad que tienen empresas de Canadá, de Australia, de Suecia, en muchos países muy desarrollados a nivel minero, son posiblemente están más altas que en otras industrias porque es un reclamo de alguna manera de la población de que determinadas industrias pueden llegar a incumplir ciertas normas, pero dentro de la industria minera prácticamente es imposible. Permitime acá agregarte algo más que me olvidé recién. Desde la Cámara estamos trabajando esto, desde la Cámara de Proveedores, y ahora estamos implementando un nuevo protocolo de certificación con varios de los checklists que nos piden las mineras para trabajar, a modo de poder validar que los proveedores estén en condiciones de trabajar en la industria. Si bien no es una validación estrictamente que se va a utilizar, es tratar de poner a todos por encima del escalón de las mineras. Los requerimientos son relativamente similares. Uno cuando entra una minera en Jujuy tiene requerimientos similares a cuando entra una minera en Santa Cruz, por supuesto con sus especificidades cada una. Por lo tanto, estamos tratando de llevar una certificación o un checklist de todos nuestros proveedores para que estén todos arriba del escalón. Sí, hay una cuestión también de que las mineras, o sea, cuando van a contratar, buscan, desarrollar ese proveedor. La palabra desarrollar es decir,
ayudan al proveedor a que encuentre el camino de las necesidades para que cumpla con la propia minera. En ese sentido, yo he trabajado bastante en Catamarca con el tema de desarrollo de proveedores en Catamarca para una empresa minera de litio. Y una de las cuestiones fundamentales, tal cual lo decía Nadab, es el tema de el cumplimiento de distintas normas y estar certificado en esas normas, ¿no? Así que sí, es un tema importante ese. Bien. Y es que, perdón, te meto Sí. un bocado más. Dale. Que en definitiva a la empresa minera le conviene tener un proveedor local. Es mucho, le da más seguridad, tiene menores costos logísticos, le da certidumbre con el abastecimiento. Si tiene un problema, tiene la solución más cerca, tiene la persona a quien reclamarle, la tiene al lado, no la tiene que ir a buscar a otro país. Entonces, es beneficioso para todos, digamos, tener proveedores locales. Me cambiaste de tema porque iba a ir para otro lado, pero ese tema es un tema que me interesa mucho. Hay una demanda de las provincias muchas veces de quiero desarrollar los proveedores en provincia, ¿no? Sí. No, pero las mineras quieren que traigan proveedores de otros lados, ¿no? Y la verdad es que a las empresas siempre les conviene tener un proveedor cerca que mandar a tener un proveedor. Podrá comprar algunas cosas a la distancia, pero la mayor cantidad de cosas cuanto más cerca. También pasa con los trabajadores, digamos, ¿no? Entiendo que más allá de que se dice viene el trabajador de otros países, por ahí para ciertos puestos críticos, pero me imagino que la mayoría de la gente siempre termina siendo, y sucede, Sí. gente más cerca de esos lugares. Ahora, después tenemos las cámaras de cada una de las provincias, ¿no? Usted está la Cámara de Proveedores Nacionales y después las cámaras de las provincias. ¿Hay alguna idea de integración y de trabajo en conjunto como para pensar de que para el proveedor de San Juan, un proveedor de Catamarca no es un enemigo, sino que es un complemento, y uno de Santa Cruz con uno de Río Negro, por decirlo de alguna manera? ¿Empieza a haber un trabajo en conjunto o todavía hay cierta pelea de provincia a provincia, estamos separados? Eso que te lo conteste en la Cámara de Proveedores. Yo te puedo decir algo. Una de las cuestiones fundamentales para que la minería se llegue a desarrollar acá es la necesidad clara de una coordinación, ¿sí? De estrategias hacia los proveedores, hacia las políticas públicas, hacia la forma de encarar el recurso. Esa coordinación es totalmente necesaria. Y cuando hablo de coordinación, existen, por ejemplo, la mesa del litio, existe la mesa del cobre, que justamente su objetivo fundamental era poder coordinar acciones entre las provincias que producían que tenían estos desarrollos mineros. Entonces, yo creo que hay iniciativas acerca de eso. Yo, como no pertenezco a ninguna cámara, lo puedo decir abiertamente, pero hay iniciativas, pero esa coordinación, la verdad que hay que desarrollarla aún más. Hoy en día no existe una coordinación efectiva que pueda llegar a funcionar, y digamos que esto puede provocar justamente un freno, es decir, la dinámica va a disminuir para el desarrollo. Así que sí. ¿Son decisiones políticas? Sí, son decisiones políticas. ¿Y en cabeza de quién deberían estar o quién debería ser el principal responsable? Bueno, los recursos son de las provincias. Exacto. Entonces, si los recursos son de las provincias, yo creo que de cada una de las provincias, el hecho de coordinar entre sus cercanías y demás, yo creo que es de parte de las provincias que esa coordinación se haga efectiva. Bien. Matías, te dimos tiempo para que pienses bien la respuesta y ahora más tranquilo. Está claro, no. Suscribo a lo que dice Eduardo. También quiero decir que no sucede, o sea, hay que trabajar en esto. Yo lo primero que creo es que conseguir una minería sin que la comunidad sea beneficiada y sin que la provincia, que es la dueña del recurso, sea beneficiada, no tiene sentido. Creo que nadie lo quiere en el sector. Hoy tenemos un sector mucho más maduro que hace por ahí 15 o 20 años y nadie quiere que esto suceda. Hacia el otro lado, a veces, tratando de apoyar a la comunidad, y quiero ser cuidadoso con las palabras, por eso estoy pensando, y a la provincia, muchas veces algunas provincias se pasan de la raya y generan una especie de aduana interna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cordón industrial de Argentina generalmente, más de industria pesada, está en el centro. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires. Entonces, vos querés vender, no sé, una barra de perforación que se fabrica en Mendoza, por dar un ejemplo.
y te piden que te instales en Salta, para dar un ejemplo, y que tengas un 51% de la empresa de un socio salteño. Pero escúchame, yo vendo barras de perforación, no hago servicios, no. Creo que por buscar algo que tiene un fin noble, creo que ha habido algunos excesos que terminan perjudicando en sí la actividad. Uno quiere vender barra de perforación, no quiere meterse y revenderle a otra empresa para que esa empresa después le venda la minera, porque a la larga es sumar costos. Entonces, es muy noble, tenemos que cuidar a la comunidad, la provincia, los dueños de los recursos. Hay que tratar de que, especialmente en bienes industriales y servicios de alto valor o de mucho valor agregado, no se generen estas aduanas internas, porque lo único que hace es encarecer. Y nos encarece respecto de la competencia extranjera. Porque la minera no va a dejar de comprar la barra de perforación porque tiene que perforar. La va a comprar en Perú, la va a comprar en Chile. Ese es el problema que creo que tenemos que tratar. Y para eso hay que trabajar entre todos, como lo mencionaba Eduardo. Por otro lado, digamos, si es obvio, no da como para que haya una empresa que produzca barra de perforación en cada una de las provincias mineras argentinas. Exactamente. No lo aclaré por eso. Debería ser así. La pretensión sería que haya una empresa de cada rubro en cada una de las provincias mineras argentinas. Sí. Es más lógico que algunos se especialicen en unas cosas, otros en otras, y que vayan haciendo ese intercambio. Sí. Te interrumpí. No, iba a decir exactamente, te adelantaste lo que tenía en mente de decir, que concuerdo con Matías en lo que él dijo, y que en definitiva es una decisión que genera situaciones antieconómicas, ¿no? Que perjudica a todos, porque como él decía, por ahí la solución para una empresa, es comprar afuera a un productor eficiente, con escala de producción eficiente, en vez de tener un único proveedor que esté radicado en una provincia en particular, que abastezca para ese producto en particular a muchas empresas del sector. Entonces no podemos tener la condición de competitividad por escala, ¿sí? Y bueno, y el perjudicado ahí es el país, no es una provincia particular, es el país entero. Ahora vamos a entrar en ese tema, pero antes me queda una pregunta para él, porque hablaste del desarrollo de proveedores. Entiendo que en algunos países, Canadá, Australia, tienen programas de desarrollo a proveedores, que es fundamental precisamente como para que produzcan cada vez mejor y sean más competitivos, no solo para vender en el país, sino incluso para exportar. ¿Cómo son en Argentina los programas de desarrollo de proveedores? Ha habido, y siempre sueltos. Viene un gobierno o una provincia, establece un programa, se habla con un banco estatal a ver para una tasa subsidiada para poder comprar una camioneta o lo que fuese. Cambia el gobierno, se corta esa tasa, viene una tasa de mercado, después vuelve otro gobierno. La verdad que no hemos logrado dar una continuidad en el programa de desarrollo de proveedores. La financiación es uno de los puntos clave. Argentina tiene el 7% de PBI financiando a su industria. Y en países como Brasil tenés el 78, 75, 78, no me acuerdo exacto el número ahora. O sea, tienen 10 veces más puntos del PBI de Brasil, que por supuesto es mucho más grande el PBI de Brasil, financiando a las empresas pymes locales en general. Nosotros tenemos el 7, entonces tenemos una financiación deficiente y tenemos poca minería, porque también tenemos que decir eso. Somos un país poco minero. Allá hablamos Eduardo mencionaba lo que produce Chile, lo que produce Perú. Pues nosotros, con poca minería, tenemos que tratar de adaptarnos a una escala que por ahí el proveedor de Perú, de Chile o de Brasil, que también tiene mucha minería, la tiene solamente en su estado. Solamente en su estado tiene el nivel de producción minera y puede proveerlo que tiene toda la Argentina. Entonces, es difícil y hay que trabajarlo. Bien. Ahora sí cierro esto, porque nos la pasamos hablando de la importancia de la minería, de todos los beneficios que trae, de lo alto que son los sueldos, de cómo impulsan otras industrias, de cómo cuidan y protegen el ambiente. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué no hemos podido desarrollar una industria minera si tiene tantos beneficios? Acá ya nos vamos a poner a hablar de política. Yo creo que yo si querés empiezo yo. Era para vos la pregunta. Era para mí, listo. Entonces empiezo yo, cuento yo. Yo creo que existen diferentes factores que hacen que la minería hoy en día no sea tan intensiva en nuestro país. Hay un factor obviamente histórico, ¿no? O sea, Argentina es un país agroindustrial,
estuvo siempre vinculado al agro, como decíamos hace un rato, tiene la pampa húmeda y demás. Yo creo que en ese sentido la agroindustria dio respuesta al crecimiento argentino en cierto sentido, con sus problemas y demás, y hizo que la actividad minera estuviera un poco abandonada, ¿no? O sea, como que no era una actividad importante. Yo creo que en ese sentido, eso fue históricamente uno de los puntos fundamentales de por qué hoy la minería es tan reducida dentro del país, ¿no? Comparado con nuestros vecinos. Como decía recién, Brasil es un país superminero, Perú es un país superminero, Chile es un país superminero. Entonces, yo creo que en ese sentido hubo una respuesta del sector agroindustrial que le dio beneficios a la Argentina, que hizo que la minería no sea una actividad a la que abracemos, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta de que no, que es un error. Bien. Y No, hay una diferencia también entre con los tiempos de maduración del agro. El agro vos plantás hoy y en un par de meses tenés la planta y la cosechás. La minería también es al revés que eso. Es mucho más de largo plazo, ¿sí? Para desarrollar un proyecto minero, en promedio en el mundo necesitas unos 15 años, ¿sí? Desde que vas por primera vez a la zona y haces un descubrimiento, decís, acá puede ser que haya algo, después perforás, averiguás, haces estudios, empezás a desarrollar los modelos de ingeniería, a veces fracasás y tenés que volver atrás. En promedio, para poner en marcha una mina en producción, necesitas 15 años, sin contar que solamente un caso en 100, ¿sí? los que tienen éxito, ¿sí? Entonces, la minería también es una industria de muy largo aliento, muy largo plazo, y acá, al menos en las últimas décadas en Argentina, hemos tenido mucha inestabilidad y poca proyección a largo plazo. Y eso también, por lo menos en la historia más reciente del país, atentó contra la posibilidad de desarrollo de la minería. o sea que vos decís que de alguna manera la minería es una metáfora de la Argentina, que todo el tiempo necesitamos respuesta de coyuntura y de corto plazo porque no Exactamente. podemos planificar a largo plazo. El sector agrario, vos decís, plantás acá y al año ya tenés la primera producción. Y estás pienso en Sí, términos para electorales largo- de que dentro de 2 años tengo elecciones de legisladores. No, y aparte, no quiero hacer nada más aparte largo. Argentina es un país muy poco explorado. O sea, hay grandes extensiones de nuestro país que realmente no se sabe qué minerales hay. No es que somos un país. De hecho, mira, te voy a contar te voy a contar dos cosas. La primera, es lo que hablaba Nadab, el proyecto EXAR, que lo que hace es la producción de carbonato de litio. EXAR comenzó a producir en diciembre de 2022. El primer agujero exploratorio, la gente de EXAR lo hizo en 2008. Es decir, de 2008 al 2022 pasaron todos esos años y recién ahí empezó a producir. Es, como decía Nadab, son proyectos muy a largo plazo, en donde las empresas hunden capital sin tener ningún tipo de ¿cómo se dice? Cuando les vuelve el, No, claro, que les certeza de que vuelve, van a recuperar. que les vuelve el dinero, Retorno. es decir, red de retorno, exactamente. O sea, todos esos años es hundir capital sin ningún tipo de retorno. Es una actividad muy, muy riesgosa en ese Sin sentido. garantía de retorno. Sí, Porque sin si no pareciera garantía. ser que uno tiene Sin la garantía. garantía de decir, bueno, Bueno. espera un poco más. pero- Mirá, el proyecto de El Salar del Hombre Muerto, donde está trabajando en este momento Arcadium Lithium, en Catamarca, Ahora Río Tinto. ahora Río Tinto exactamente, se apalancó en una exploración. Empezó a trabajar en el año 1997, pero la exploración que utilizaron era de un geólogo que se llamaba Catalano. Catalano hizo la exploración de los salares en 1930. Es decir, con esa exploración se sabía que había litio en ese salar. Es decir, Argentina es un país que necesita mucha exploración aún. De hecho, no sabemos qué minerales hay en muchas regiones de nuestro país. Y bueno, y eso lleva tiempo. No es que se pueda hacer de un día, no es que se puede explorar de un día para el otro, sino que lleva en general décadas, ¿no? Tiempo y decisión. Tiempo, decisión y Tiempo dinero. Y dinero. Las tres cosas que los argentinos no tenemos. No me dejes pasar esta porque Por yo tengo favor. siempre algo tengo que decir. Y después también un poco el cortoplacismo de la política, digamos. No somos el único sector, los mineros, porque hay otros, pero dimos el puntapié con la prohibición. Prohibimos la minería, que no, que la minería es mala, que el agua vale más que el oro, etcétera, etcétera, etcétera.
ante las primeras marchas, generalmente impulsadas por la propia política, sectores opositores o de izquierda, en diferentes provincias, para una solución de corto plazo y por estar cerca de las elecciones se ha prohibido la actividad. Hoy tenemos varias provincias con la actividad prohibida. Que después, y quiero, bueno, vamos a decir nombres, pero después son los principales promotores para que su propia industria le venda la actividad minera en la provincia de al lado. Entonces esto hay que decirlo. La política tiene que saber que la actividad minera es una actividad más que hay que controlar, que hay que regular, que tiene un código nacional, que tiene códigos provinciales, pero se puede prohibir porque hubo una vez una marcha. Y esto ha tenido 3 o 4 provincias sin inversiones durante los últimos 20 años, cosa que se está tratando de cambiar de a poco, y hay grandes, se puede decir hasta estadistas que están empujándolo, a pesar de que no es popular, de que no junta votos, no suma votos. Pero la realidad que es eso, la política ha encontrado soluciones de corto plazo a una marcha en alguna provincia y han cancelado la actividad por 20 Mirá, y aparte, años. sí, ¿no? Te cuento también una historia, porque las mineras, cuando prohíben la actividad, o sea, se van a buscar a otro lado. ¿Entendés? O sea, lo que pasó, por ejemplo, Río Tinto. Río Tinto, su primer ingreso en el litio fue en Serbia. En Serbia empezó a buscar litio en un lugar que se llamaba el Valle de Jadar. Ese Valle de Jadar, ahí en la jadarita, que es un mineral, donde está el litio, ahí está depositado. La cuestión es que empezaron a trabajar, hundieron $2.000 millones Río Tinto, y había elecciones en Serbia en el corto plazo. En esas elecciones, obviamente, un montón de grupos ambientalistas se apalancó y hizo tanto ruido que le prohibieron a Río Tinto, le sacaron los permisos para poder operar en este Valle del Jadar. ¿Qué hizo Río Tinto? Se vino para Argentina. Es decir, si te prohíben en un lado, se va a ir a otro lado. No tiene sentido prohibir una actividad como la minería, que es tan importante para el desarrollo. Lamentablemente es así, y también nos ha pasado al revés, digamos, ¿no? También hemos prohibido acá y se han ido a otros países con Bueno, las inversiones. el último dato que tiro de eso, el reservorio de plata más grande, o el segundo reservorio de plata más grande del mundo, está en la provincia de Chubut, tiene la actividad prohibida hace 22 años. Se ha intentado volver a normar como para hacer minería en un sector específico, no en la cordillera, no en la costa, y aún así, violentamente, se han opuesto un montón de grupos que realmente sorprende que nos sigan pasando estas cosas. Subidos a una coyuntura política de corto plazo, como siempre. Como en toda... La necesidad del corto plazo. Eduardo, acaba de mencionar Matías el tema de la provincia de Chubut y hay un debate nuevo, lindo, que se está armando en torno a el potencial del uranio en Argentina. Vos que sé que sabes de esto. ¿Cuál es el potencial del tema del uranio? La verdad que Argentina se ha movido tan mal estratégicamente. En el año 97 se cerró la última mina de uranio en la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno dijo, es más barato importar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron las minas de uranio que teníamos en nuestro país, que nos autoabastecíamos en uranio. Ante esto, bueno, ¿qué pasó? Los primeros 5 años importó y el precio del uranio no subió. Después que pasó, empezó a subir. Y subió muy fuerte, terminó saliendo muchísimo más caro de lo que nosotros esperábamos, muchísimo más caro de lo que nosotros nos hubiera costado producirlo. Y durante años, y obviamente, una mina, una vez que se cierra o se desactiva, no es que uno sube una llave y inmediatamente empieza a producir, sino que puede demorar años, ¿no? Y es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Se dieron cuenta que el uranio, que ahora está empezando a ser un mineral que obviamente sus precios han aumentado los últimos años fuertemente, es un mineral estratégico. ¿Por qué? Porque la energía nuclear para el abastecimiento de data centers ha sido una de las estrategias que está tomando muchos países centrales. Nos encontramos que el uranio es un mineral crítico y que obviamente nosotros lo tenemos en nuestras fronteras. Es necesario desarrollarlo urgentemente, ¿no? En ese sentido. Y bueno. ¿Y la guerra entre Rusia y Ucrania, qué influencia tiene en esto? Siempre cualquier tipo de conflicto, más con un país como Rusia, que es un gran exportador y productor de commodities de distinto tipo, de commodities minerales y commodities energéticos. Obviamente que siempre golpea a el hecho de que
existen riesgos en la interrupción del suministro de cualquier tipo de mineral, ¿no? En el caso del uranio en particular, nosotros le compramos uranio a Kazajistán, y bueno, siempre existe el riesgo. Hoy lo vemos en los precios del uranio en particular, que la demanda ha crecido mucho y va a seguir creciendo mucho. Así que sí, los conflictos armados siempre generan algún tipo de ruido en los distintos commodities, ¿no? Bien, somos muy afectos a las decisiones equivocadas, digamos, ¿no? Dejamos de producir uranio y el uranio crece, así nos va. Bueno, exactamente, sí, exactamente. Nada, vos que muchas veces encontrás gente que tiene reparos sobre la importancia de la actividad minera, ¿cuál te parece que como dato contundente, como para decirle, mira, por este y por esta actividad es fundamental para el desarrollo de la Argentina? Bueno, siempre cuando me preguntan ese tipo de cosas, una de las primeras cosas que se me vienen a la mente es la distribución territorial de Argentina. Nosotros de por sí somos un país relativamente poco poblado, ¿no? Somos 40 y pico millones de personas. Sin embargo, estamos un tercio de esa población está concentrado en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, y en la zona centro, ¿no? Entre Rosario y Córdoba está el grueso de la población argentina. Entonces, bueno, eso es claramente un signo de problemas de desarrollo del país. Perdón, para Sí. resumírtela. El motivo por el cual no se desarrollan en otras regiones básicamente es porque no hay una actividad productiva en esas Tal regiones. cual. El caso que contaba Matías de Chubut con Navidad es en Gastre, en la meseta. meseta de Chubut. Es una región de Chubut que está totalmente despoblada y salió en el último censo como uno de los lugares que más se despobló durante los últimos años. Entonces, bueno, eso podría ser al revés. Esas personas de Gastre, de Chubut o de otras regiones de la Argentina que no tienen tantas oportunidades de conseguir un trabajo, de vivir ahí, se van a las grandes ciudades. En las Claro. grandes ciudades donde están las mejores oportunidades en nuestro país. No es casualidad de que todos vivan acá. La gente, en la lógica, dice, bueno, si donde yo nací no puedo tener un trabajo y condiciones de vida digna, me voy a las grandes ciudades, que es donde voy a tener mejores chances. Entonces, eso, habla bien de esas regiones donde se pudieron desarrollar oportunidades, pero también es un problema porque en algún momento se satura, ¿sí? Las grandes capitales superpobladas son un problema y redunda, al fin y al cabo, en peores condiciones de vida para todos, ¿sí? Con los transportes públicos colapsados, con falta de trabajo de repente, con distintas situaciones. Entonces, la minería lo que tiene, nosotros tenemos la suerte, en realidad, porque no es siempre así, la minería en nuestro país, las oportunidades de desarrollar proyectos están en lugares lejos incluso de las capitales de las provincias. Entonces, todas esas oportunidades son oportunidades de arraigar población lejos de las principales ciudades, ¿sí? Entonces, eso desde ya, digamos, es una federalización que sería muy positiva para el país. Para la Argentina. Bien. Después, bueno, todas las cosas que se dijeron de los sueldos, la calidad de vida, ¿no? Todo lo que ya venimos hablando de generación de empleo. Sí. El potencial es muy grande, Sí. y los números son contundentes. Y otra de las cosas que decía Matías era el estándar internacional. Hay un estándar internacional que se llama 80, ¿puede ser? Sí. 80 es un estándar de transparencia, Sí. de que las empresas mineras reportan al 80 y el 80 elabora un informe donde publica de forma transparente todos los números del sector. ¿Sí? Vos Eso vos por ahí hablas del IRMA. Es otra certificación también. La certificación de las empresas, sí, perfecto. Sí, es una TSM. certificación de empresas que es una de las más importantes, ¿no? Mm. Sí. Bien. De hecho, el tema del IRMA fue creado por el CEO de Tiffany, que justamente el CEO de Tiffany estaba preocupado que los diamantes se obtenían
quería que se obtengan de lugares que haya consenso social, que no haya trabajo esclavo, que no haya trabajo infantil, etcétera, etcétera. Y por ese medio crean el IRMA como una forma de certificación a las mineras de que cumplen con la normativa internacional de distinto tipo. Qué buen dato, eso no lo tenía. ¿Qué es Tiffany? Contanos qué es Tiffany. Desayuno en Tiffany, ¿no lo viste en la película nueva? No lo he visto todavía. Bueno, Sí, la sí, sí, sí. joyería en Nueva York. Sí, la una de las joyería, más bueno, pero importantes justamente los diamantes, el CEO estaba preocupado por la obtención de esos diamantes, que sean diamantes Sí. obtenidos de una forma que sabemos que particularmente en general los diamantes son obtenidos de manera muy poco muy transparente. poco transparente, como el Muy poco cobalto, como Exactamente. mucha cantidad de minerales. Exactamente. Nosotros en CAEM tenemos otro programa de implementación de normas que se hacia una minería sustentable que se basa en unas normas canadienses, que es el TMS, que es muy similar al IRMA también, pero son las normas que nosotros promovemos. Que es, Bien, o sea que hay muchos modelos para certificar que la manera en que funcionan las empresas mineras que operan en Argentina lo hacen de manera transparente, con el cuidado sustentable del medio ambiente. Digo, no es que, y acá me pongo en un lugar común de arreglan con un intendente de una localidad del No, interior y pueden hacer cualquier cosa. La minería es una de las actividades más reguladas, no solo a nivel nacional. Nosotros la minería, por ejemplo, tiene la regulación ambiental, es la única actividad en la Argentina que tiene una regulación ambiental, y no solo las regulaciones, existen regulaciones de distinto tipo en nuestro país, sino que existen regulaciones a nivel mundial. No es una actividad, creo que debe ser la actividad más regulada en el mundo. sí, y eso también se refleja en las bolsas, todas las empresas mineras cotizan en bolsas, y esos requerimientos son observados a la hora de hacer operaciones financieras. Todo eso tiene mucha repercusión cuando hay algún problema de cumplimiento de normas o temas ambientales, enseguida se refleja en el valor de las acciones. Así que en definitiva, digamos, el incumplimiento de todas esas cosas termina siendo mal negocio también. Donde más le duele al empresario minero es que le bajen las acciones en la bolsa. Tal cual. Yo puedo agregar una más. Tengo más, pero Porque no, me voy a poner en industrial, porque yo soy industrial. Bien. Nosotros, esto es algo que menciono siempre, hace 50 años que no construimos una mina de hierro. La última fue Sierra Grande, a escala, ¿no? Por supuesto. Y hoy estamos importando 800 millones de dólares de hierro desde Brasil por año. Importando. Y hierro que va a los hornos de las acerías que producen el acero que yo compro para mi industria. Por lo tanto, en esto estamos todos los industriales envueltos, involucrados. Porque si nosotros pudiésemos producir hierro y tener un sistema de transporte competitivo, bajaría el insumo de los hornos que están en San Nicolás, en Villa Constitución y en toda la zona de Campana. Por lo tanto, bajaría el precio y tendríamos el insumo de nuestra industria más competitivo. Voy a dar otro ejemplo. Voy a dejar el de uranio porque lo dio Edu. Cobre. Nosotros tenemos 20... El caso más ejemplificador son fábricas de cables. El cable es 90% del costo cobre. Tenemos 20 fábricas de cables. Más chiquitos, más grandes, que exportan a Canadá, a México. Importamos cobre. Dejamos de producir cobre hace 5 o 6 años en la lumbrera. Parte de ese cobre en algún momento se procesó en alguna planta acá. Y importamos cobre de Chile y otros países por 400, 500 millones de dólares al año, y ahí hay que ver el año y la producción industrial. Por lo tanto, nosotros necesitamos minería para el desarrollo de nuestra industria. No solamente por los empleos, no solamente por los impuestos, sino para poder desarrollar la industria que ya tenemos instalada. O sea que importamos cobre y tenemos, importamos hierro y tenemos, importamos uranio y tenemos. Nos encanta importar, nos sobran los dólares. Tenemos un caso más que es el de potasio. Por ejemplo. Que bueno, nosotros justo en el agro argentino no es un consumidor tan intensivo de potasio, si bien también consume, pero tenemos al lado de vecino nuestro, tenemos a Brasil, que es uno de los principales consumidores de potasio del mundo. A nivel mundial. Creo que es el segundo a nivel mundial, y con el tercero tienen un escalón tremendo. Podríamos venderle potasio. Y nosotros tenemos potasio, tenemos yacimiento de potasio y podríamos estarle vendiendo a Brasil y podríamos estarle vendiendo también a nuestro propio agro. Y no estamos produciendo potasio, ahí es otra oportunidad también que estamos perdiendo. Bien.
Eduardo, vamos empezando ya a cerrar porque se nos va a ir el tiempo, pero tengo una pregunta más para cada uno. Dale. Eduardo, yo que sé que vos sos un investigador, ¿qué desafíos ofrece hoy la inteligencia artificial para impulsar procesos que reduzcan el mal uso de los recursos, fomentar prácticas sustentables en distintos sectores de la energía, la manufactura y obviamente la industria minera? Sin duda, mirá, va a ser un impacto justamente va a ser un impacto muy grande. Justamente que te comentaba que estuve en la PIDAC, uno de los puntos que se trató y muchísimos es el tema de la inteligencia artificial. Hay distintas empresas, por ejemplo, que están en contacto con ellos, que están desarrollando inteligencia artificial para modelos geológicos y que de esa manera pasan de utilizarlos para la búsqueda de determinados minerales que antes tardaban por ahí 5 años y pasan a demorarse meses. O sea, la inteligencia artificial sin dudas va a ser un impacto muy muy grande en la minería. Y ni que hablar de lo que es la modelación de, por ejemplo, los distintos proyectos mineros, ¿no? En todos sus ámbitos. Ya te está hablando financiero, económico, social, etcétera. En ese sentido, te diría que ya los países centrales lo están utilizando a full, ¿no? Es decir, ya están muy involucrados en el tema, así que eso va a ser un game changer en muchas cosas. Nos va a impactar a todos, con lo cual hay que empezar, las empresas tienen que empezar a incorporarlo en todos los procesos. Sí. Bien, Sí. desafío adelante. Sí. Matías, de alguna manera de todo lo que dijiste se trasluce lo que te voy a preguntar ahora, pero te voy a pedir que seas más contundente. ¿Vos entendés que la industria minera argentina puede ser el motor para el resurgimiento de la industria nacional? Bueno, pregunta dura. Puede ser uno de los principales motores. Lo hablé respecto de los insumos y los costos. Así que eso es fundamental. Bajar costos es fundamental. Estamos todo el tiempo hablando de costos. No solo los costos son laborales, como siempre se dice en la industria, o impositivos, también en costos de insumos. Y la minería nos va a hacer bajar costos de insumos para nuestra industria. Pero además va a volver a potenciar la industria pesada. Nosotros tenemos una capacidad instalada, especialmente en lo que es metalmecánica, muy grande, metalmecánica, fundiciones, que hoy están trabajando un poco para afuera, un poco para adentro, haciendo lo que pueden para subsistir. Toda esa industria relativamente pesada, con los grandes proyectos de cobre, se puede encender de vuelta. Es un motor fundamental para que podamos producir en nuestras fundiciones, en nuestros talleres metalmecánicos, insumos y piezas para la minería que se viene. Las condiciones las tenemos. Ahora, las condiciones mineras las estamos teniendo un poco con lo que hablamos hoy, un poco en el RIGI. Las condiciones de competitividad de la Argentina hay que todavía trabajarlas. Tenemos impuestos altos en lo que es seguridad social. Nuestras cargas son altas comparadas con Chile, un 20% más o menos. Tenemos impuestos distorsivos como ingresos brutos, impuesto al cheque, que van en toda la cadena. Hay mucho que trabajar ahí, da para un capítulo entero, no nos vamos a poner a hablar de eso. Tenemos los recursos humanos, tenemos la capacidad instalada, hay varias cositas que ajustar. Tenemos los recursos minerales. Tenemos los recursos minerales, claro. Hay varias cositas que ajustar, pero creo que va a ayudar muchísimo a la industria nacional. Bien. Nadab, de alguna manera, además de ser economista, estás representando a una entidad madre, emblemática de la minería argentina, como es CAEM, la Cámara de Empresas Mineras de la Argentina. ¿Cuál es la película que está viendo CAEM hoy de lo que va a pasar en la minería argentina de los próximos 5 años? Bien, bueno, también todas preguntas fáciles, la última tanda. Sí, tal cual. ¿Quieren preguntas fáciles? Tengo fáciles también acá. Sacate las difíciles. Claro. La película, la verdad que es muy diversa, ¿sí? Bueno, algo que nosotros siempre decimos en CAEM es, la enorme expectativa que despierta el sector minero, ¿no? En gran medida yo comparto con lo que decía Eddie respecto a la historia argentina, postergó un poco al sector minero. Y hoy en día esa película un poco se dio vuelta y la necesidad llevó también a mirar a la minería como, si en Chile, en Perú, exportan de minería igual o más que lo que nosotros exportamos con la pampa húmeda, acá seguramente tenemos algo importante.
que podemos aprovechar y no estamos aprovechando hasta ahora y nos puede ser la solución para muchos de los problemas argentinos. ¿Sí? Entonces, de repente hay una expectativa gigante con el sector minero. Ahora bien, ¿cuál es la película que nosotros estamos viendo? Es muy variada, porque por un lado tenemos, hoy en día, el 2024 se exportaron 4.600 millones de dólares, ¿sí? de productos mineros, de los cuales el 80% más o menos fueron de operaciones de oro y plata. Hoy en día esos proyectos de oro y plata, ¿sí? Invirtieron en el pasado, ¿sí? Algunos invirtieron a principios de la década del 2000, otros incluso en los 90, ¿sí? Y son proyectos que siguen produciendo. Todas esas operaciones pasaron por un montón de problemas, ¿sí? De la Argentina. En la Argentina en los últimos años, que no le fue bien a la Argentina, ¿sí? Tuvo muchos años estancada y generó muchas inestabilidades de la política y en incumplimiento de contratos que se habían firmado que no se cumplieron, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un grupo de operaciones que ya invirtieron y que están produciendo en condiciones bastante dificultosas, porque si bien la situación macroeconómica se estabilizó muchísimo, está lejos todavía de estar saldada esas dificultades. Entonces, por un lado tenemos esas empresas que exportan por unos 3.800 millones de dólares que siguen produciendo en condiciones adversas, desventajosas, ¿sí? Para todos los proyectos que generan grandes expectativas, el RIGI dio una respuesta importante a muchas de esas demandas, pero no para estas empresas que ya venían produciendo. Entonces, nosotros estamos viendo el enorme potencial que tenemos, pero estamos corriendo el riesgo de descuidar lo que ya tenemos. No existe, claro. ¿Sí? Entonces, bueno, los precios internacionales por suerte fueron subiendo, pero junto con los precios también subieron los costos, porque fueron todos proyectos que cada vez producen menos. Nosotros venimos exportando en los últimos años, tuvimos la suerte de exportar cada vez más, ¿sí? Pero eso tapa de que venimos produciendo cada vez menos, ¿sí? Y junto con la menor producción tenemos mayores costos. Entonces, una película... Hay un semáforo ahí. Hay un semáforo amarillo, amarillo importante, sí, que dice, ojo, que si se revierte la situación de los precios internacionales, nos podemos quedar rápidamente sin gran parte de esos 3.000, 4.000 millones de dólares que exportamos de oro y plata. O sea, ¿sí? que empecemos rápido a producir cobre, litio y otras cosas. Y también veamos qué podemos hacer para incentivar que todos esos proyectos no cierren, bueno. ¿sí? y puedan seguir explorando y ampliando capacidad productiva. Así tenemos, además de cobre y litio, seguimos teniendo oro y plata y esos 3.000, 4.000 millones de dólares por muchos años más. Y no que demos de baja el sector de oro y y miremos únicamente el cobre y el litio. Después tenemos el litio, afortunadamente, como son inversiones más pequeñas y tienen también una posibilidad de realizar inversiones de forma modular, ¿sí? Primero invierten, no sé, 800 millones de dólares en el primer módulo de 25.000 toneladas y después van ampliando capacidad, ¿sí? En la medida que el negocio va avanzando. Hemos tenido la suerte de que ese sector, mal que mal, ha podido dar pasos adelante. El año pasado produjimos unas 76.000 toneladas de litio, ¿sí? Para este año, 2025, seguramente estemos arriba de los 100.000 toneladas y hace 2 años nomás estábamos en 30.000, ¿sí? Entonces, el crecimiento fue importante. Vamos subiendo escalones de buena forma, ¿sí? Ahora, seguramente tenemos la oportunidad de subir escalones más altos y más rápido. Pero por suerte es un debate bastante positivo. Respecto al tema del cobre, la película que venimos viendo es que la cosa va bien. Va ¿sí? a ser el actor principal, pinta que eso. Pinta que va a ser el actor principal, pero bueno, la película se viene desarrollando bien, hay que ver cómo termina, porque bueno, son inversiones, a diferencia del litio, que son quizás inversiones escalables, más pequeñas, con otras condiciones. En el caso del cobre son inversiones monstruosas de
4.000, 6.000 millones de dólares y sin posibilidad de escalar, ¿sí? Hay que construir la planta de una, hay que construir la gigante, ¿sí? Faraónica. Como Eduardo. Como yo. Como Eduardo. Escuchame una cosa. Uno escucha esto que yo creo que con Eduardo hablábamos al principio, es tenés que hundir 5.000 millones de dólares arriba de la montaña a 4.000 metros de altura. Es un desafío gigante. En Argentina. En Argentina. En Argentina. Dale eso. En Argentina. En Argentina. Eso. Es un desafío que a priori uno lo dice y le parece... Es que es un poco cuando comentábamos hace un rato, ¿no? Hoy, digamos, todo el tema de la transición energética está traccionando un montón de minerales, entre ellos el cobre, como digamos, una de las estrellas, y hace que, obviamente, si hoy se produjera 1 millón de toneladas más de cobre, se consumirían. Es decir, no hay techo a nivel mundial. Tengo entendido que la demanda mundial de cobre va a superar la oferta. Sí, O sea, muy probable. En 2 años va a haber, Se habla, va a haber menos cobre. Se lo habla que de déficit, sí. Exactamente. Que para 2035 van a hacer falta, no me acuerdo Mira, el número, pero Sí. eran 60 proyectos. El otro día estaba leyendo mineros. un ratio que hicieron, que en el año 1900 había de recursos bajo tierra de cobre 20 millones de toneladas. Eso equivalía más o menos a 12 kilos y había 1.800 millones de personas. Eso equivalía más o menos a 12 kilos per cápita a nivel mundial. En el 2015 ya había 690 millones de toneladas debajo de tierra de cobre Conocidas. para 8.000 millones, y eso era 88 kilos, o sea, pasamos de 12 a 88 kilos por persona per cápita de lo que había de cobre. Y hoy estamos en valores aún superiores, es decir, seguimos encontrando cobre, pero la demanda es tan grande porque si no, estamos rodeados de Todo cobre. tiene cobre, Exactamente. nada no tiene cobre. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Bien, esa es la demanda. Matías, para ir cerrando, yo tengo una pregunta que me encanta hacer, igual después se va a hacer a todos, es ¿por qué la minería es futuro? Bueno, la minería es futuro porque es transición energética, porque es industria, porque es empleo, porque es desarrollo. Por varias de las cosas que comentamos acá, creo que es una de las actividades más importantes que puede desarrollar Argentina. Es una de las actividades más importantes que desarrolló la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Así que creo que la minería es futuro por lo que pasó y por lo que viene. Bien. Yo te cambiaría la pregunta. Yo te diría que la minería fue pasado, es presente y va a ser futuro. Sin duda, es una de las actividades humanas más antiguas. El desarrollo del ser humano habría sido imposible. ¿De piedra? Sí, exactamente. Claro. O sea, hubiera sido imposible un desarrollo humano en el tiempo sin la minería. Es una actividad madre y obviamente que la Argentina necesita desarrollarla dada el contexto de transición energética, como comentaba recién. Es fundamental, ¿no? Es fundamental. Nada. Bien, bueno, me agarro de esto último que dijo Eduardo para responderte. La minería es futuro porque tiene gran parte de las soluciones que la Argentina necesita, ¿sí? Que son más trabajo federal, desarrollo de proveedores, más exportaciones, ¿sí? Y también es parte de la solución para la estabilidad que el país necesita y para mejorar sus condiciones, ¿sí? sus condiciones de vida. Bien, ojalá los dirigentes de nuestro país hayan visto este programa y puedan implementar las soluciones que Argentina necesita para tener una transición energética, pero sobre todo para mejorar el empleo, tener más dólares, que nuestra balanza comercial siempre está con problemas, y básicamente para mejorarle la calidad de vida a millones de argentinos que están esperando de la minería una respuesta a sus problemas. Este ha sido otro capítulo de Minería Futuro. Muchas gracias. Nos ven en todas las redes sociales, nos ven en YouTube, en Instagram, en LinkedIn y en las redes que ustedes también tengan para compartir. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Hasta pronto. Hasta la próxima edición. Dale clic a suscribirme y entérate de nuevos lanzamientos.